Saludamos ya a Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, un dato más o menos en línea con las expectativas, ¿no? No ha habido sorpresas y entiendo que sin sobresaltos el mercado más o menos está tranquilo, ¿no? No hay sorpresas, pero en este caso, como dicen los norteamericanos y los ingleses, no news, good news, porque había cierto temor a que hubiera una mala sorpresa, como ha pasado en Europa, que aunque tampoco ha sido para tanto, pero ha salido un poco peor de lo esperado, han salido un poco peores de lo esperado las cifras de inflación. Por lo tanto, estamos ante un dato bueno en el sentido de que no ha confirmado temores que sí había en el mercado y se notaban en los precios, sobre todo de los bonos e incluso de la renta variable. Incluso tenemos una pequeña pincelada positiva que tampoco hay que exagerar, pero bueno, está ahí, y es el hecho de que la inflación subyacente haya seguido con esa tendencia a la baja. En el fondo es lógico, siempre va por detrás de la general, también lo es al alza, por eso era un poco exagerado cuando la gente decía, no, pero es que la subyacente acaba yendo en la misma dirección que la general, que se nutre y se contagia de la general, pero en este caso positivamente, puesto que estamos notando ese contagio, en este caso positivo, esa ligera bajada. Pero vamos, ya te digo que ahora lo importante va a ser el desglose, porque hay una cosa aquí evidente, Estados Unidos, veremos en este dato, pero hasta ahora los datos que estamos viendo, no hay un problema de inflación en general, hay un problema de alquileres, de lo que es la valoración, el precio de los alquileres, la valoración de los alquileres, el equivalente, bueno, por no liarnos, en los alquileres y en los seguros de los coches, pero eso pesa menos. Pero es que los alquileres son un 35% ahora mismo del IPC, son lo que tiran de la inflación. Si quitáramos los alquileres, la inflación norteamericana sería ya del 2%. Es un dato a considerar, no lo vamos a quitar porque es una cosa muy importante para la gente y para la economía y para el sistema, pero el problema de Estados Unidos ahora mismo no es la inflación en general, es la inflación en el precio de los alquileres. Todavía no lo he visto, con lo cual no puedo decir si se han moderado o si siguen siendo ese motor inflacionista. Es verdad que prácticamente todas las métricas, Víctor, quedaban en línea con las expectativas, pero hay una que ha mejorado un poco, muy poco, pero seguramente lo que decía antes, ¿no? El mercado se aferra un poco a un clavo ardiendo precisamente a esta magnitud. Estoy hablando de la inflación subyacente mensual que ha bajado del 0,3 al 0,2. Es una décima, es muy poquito, pero al final también estamos hablando de datos que ya de por sí son pequeños, ¿no? Del 0,3 al 0,2%, bueno, pues es un tercio menos, ¿no? En el dato. ¿Qué te parece que aquí la subyacente mensual haya mejorado así? Bueno, hombre, es bueno todo lo que sea una mejora, pero en general, aunque a lo mejor para quien hace trading una décima sea algo importante, y lo es, porque si a lo mejor hubiera sido justo al revés, estaríamos viendo otro mercado. Por lo tanto, qué duda cabe que en el día a día tiene importancia, pero para el inversor de medio y largo plazo lo que importa son las tendencias, y la tendencia es muy clara. La inflación norteamericana de momento está estancada, en el caso del PCE, en este nivel del 2,7%, que tampoco es para morirse, es decir, que estamos hablando de 7 décimas más del objetivo de la Reserva Federal. Lo que pasa es que son 7 décimas que es muy difícil bajarlas, pero que una inflación del 2,7% no es una inflación que haya impedido el crecimiento de la economía americana, por supuesto no el del empleo, etcétera, pero no es el objetivo de la Fed y por lo tanto dificulta las bajadas de tipos. O sea, es un dato, digamos, la inflación americana a nivel tendencial claramente se ha quedado estancada en estos niveles y afortunadamente la inflación subyacente sí que va dando señales de ir debilitándose, lo cual, insisto, es muy importante porque el precio de los servicios, como ocurre en Europa, es lo más importante en la inflación actualmente, no es la gasolina, y de hecho la gasolina está mejorando, con lo cual probablemente lo hayamos mejorando, bajando el precio recientemente, con lo cual probablemente se haya notado ahora, y si no, se notará en el próximo dato. Pero en términos generales, siempre decimos lo mismo, datos y no relatos. La realidad es que la inflación norteamericana está estancada en el entorno del 2,7%. No es una inflación preocupante porque estamos a 7 décimas del objetivo ideal de la Reserva Federal de los Estados Unidos y tenemos una pincelada de buena noticia en la forma, sí, es una realidad,
de una bajada adicional de una décima en la inflación, que, insisto, parece poco importante, pero si hubiera sido al revés, seguro que se habría notado para mal en los mercados. Es verdad que llevamos meses, Víctor, donde la inflación PCE, que es la favorita de la Reserva Federal, desde enero hasta el último dato de marzo, sin contar este de abril, donde cada mes la inflación subía un poquito. Pero este mes no ha ocurrido. Este mes hemos tenido la misma inflación que en marzo, 2,7. ¿Crees que esto es un punto de inflexión en esa tendencia, en esa última tendencia de la inflación PCE que parecía al alza? ¿Piensas que ya puede ser momento de alcanzar ese fin de la recuperación de la inflación para otra vez volver a bajar? Buena pregunta, porque también hay que verlo así. No sé, se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es verdad que en los datos anteriores lo que teníamos muchas veces eran sorpresas negativas y subidas donde ahora tenemos un dato como es el esperado, y además es un dato de parada. Lo que pasa es que eso se puede interpretar como que la inflación está estancada y es difícil que baje hacia que se dirija a los objetivos de la Reserva Federal, o se puede interpretar como que este repunte que hemos vivido es un repunte. Pero la tendencia, es verdad, si cogemos la tendencia desde que la inflación norteamericana estaba en el 9,6, bueno, hablo del IPC, pero bueno, que estaba en esos niveles, no del PC, pero bueno, aún así, el IPC también estaba altísimo. ¿Y dónde estamos ahora? La tendencia de momento, de largo plazo, va a la baja de la inflación. Lo que pasa es que, insisto, ha tocado ahí con un punto que le está costando mucho reducir, pero sí, se podría ver como que el hecho de que no haya habido una sorpresa negativa y que además la inflación en esta ocasión, aunque esperado o no, lo que haya ocurrido es que se mantenga, siempre es mejor que suba. O sea, se puede ver positivamente, ¿por qué no? Pero un dato no hace tendencia. Si viéramos que los próximos datos se mantiene ahí, sí podríamos decir que ese repunte ha finalizado. Sería un dato matemático. Si además viéramos que baja, y nosotros sí creemos que va a bajar, y digo enseguida por qué, en ese caso ya sería una muy buena noticia, porque es lógico, la inflación baja primero muy rápido porque viene de una situación, por decirlo así, extraordinaria, aunque una situación que digamos que dura tiempo y no es algo, no es estructural, pero tampoco es coyuntural, o sea, es una cosa muy seria, pero se produce esa bajada y tiene lógica que la última milla sea difícil. Pero si se supera esa dificultad y la inflación empezara a perder este nivel del 2,7%, en ese caso estaríamos ante la típica bajada, pues como cuando baja la bolsa. No es el mejor ejemplo, pero vamos, que hay dientes de sierra, es decir, hay pequeños repuntes, pero se confirmaría que la tendencia sigue siendo a la baja, lo cual sería muy positivo. ¿Y por qué digo que pensamos que sí, que bajarán, que este PCE acabará bajando? Pues porque, insisto, si quitáramos los alquileres, sería ya del 2%. Así de claro. Lo que pasa es que quitar los alquileres no es tan fácil, es decir, el efecto inflacionista de los alquileres. Depende de la oferta y la demanda. Y curiosamente, y esto es una opinión personal, probablemente depende también de que están muy caros los créditos hipotecarios. La gente no puede comprar viviendas y entonces se tiene que ir de alquiler. Con lo cual, si en algún momento dado bajaran o bien los tipos de largo plazo o aumentara la oferta de alquiler, que ya está aumentando. Es decir, el mercado no es tonto. Si hay una demanda de alquiler tan fuerte, la gente está dispuesta a pagar, ¿qué remedio? Porque no pueden comprar un piso, están dispuestos a pagar mucho dinero por un piso, o en este caso norteamericano, una casa, normalmente es más bien una vivienda unifamiliar en alquiler, pues lo normal es que se construya. Es decir, aquí hablan de control de precios, pero en Estados Unidos son, yo creo, más inteligentes, se dan cuenta de que la fórmula para que baje el precio del alquiler es que se construya más vivienda en alquiler. Y el mercado, sobre todo el mercado americano, que es muy dinámico, se dará cuenta de esto. Entonces, aunque se tarda en construir viviendas, ya ha aumentado mucho esa construcción de viviendas en alquiler y creemos que al final es una cuestión de oferta y demanda que se acaba equilibrando, se acabará equilibrando esa demanda de alquiler con la oferta y en ese momento veremos cómo baja el elemento que es casi ahora mismo el único problema que tiene el IPC norteamericano, que es el precio de los alquileres y sobre todo lo que llaman el Owner's Equivalent Rent. Y no tengo más remedio que ponerme técnico. En Estados Unidos no se coge solo los precios de los alquileres reales. Se establece una especie de encuesta, para entendernos, de en cuánto alquilaría su vivienda la gente que vive en propiedad.
y sacan eso, consideran que esto es un dato importante para valorar de verdad los alquileres. Y con esto acabo. ¿Qué ocurre? Que si la mayoría, si la gente que tiene una vivienda sube de ese precio del alquiler teórico que cobraría, está afectando mucho al IPC. Dicho de otra manera, en Europa no se hace así, no tiene tanto peso el alquiler ni este equivalente de los propietarios del alquiler. Por eso en Europa estamos ya en un 2 y pico, en lugar de IPC me refiero, y con una tendencia más clara a la baja en la subyacente que en el caso de Estados Unidos, porque no estamos valorando tanto el tema de los alquileres. No digo si está bien o está mal, esa es la realidad económica del cálculo. Si en Estados Unidos no tuviera tanto peso el IPC, ya habríamos entrado en un terreno muy cómodo para la Reserva Federal. Pues Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Víctor. Muchas gracias a vosotros.